La cirugía plástica es un acto médico y como acto médico siempre hay riesgos. La única forma en la que no hay ningún riesgo es que no se realice ningún procedimiento. Los riesgos de la cirugía es algo que es inherente a cualquier procedimiento. En cualquier tipo de cirugía, sea de cirugía plástica, estética o no de cirugía plástica, uno asume un riesgo. Lo que busca es que el beneficio que va a obtener de la cirugía sea mayor al riesgo que uno está asumiendo. Como mencionaba hace un momento, la cirugía plástica estética se busca hacer en personas que sean sanas o que si tienen alguna enfermedad sea una enfermedad controlada. Esto con el fin de disminuir la cantidad de complicaciones que pueden ocurrir. El mayor riesgo que tenemos de complicaciones en cirugía plástica está presente desde cosas pequeñas a complicaciones grandes que pueden ser complicaciones graves. De ahí a que debemos controlar la mayor cantidad de factores para que estas complicaciones no ocurran. Esto va desde operarse con un cirujano plástico que sea acreditado, hacer el procedimiento en una institución que sea una institución habilitada, que tenga todos los procesos adecuados para evitar cualquier tipo de complicación durante o después de la cirugía y que se haga un seguimiento adecuado. Obviamente la complicación puede variar dependiendo del procedimiento que se haga. No es la misma complicación que puede ocurrir de un procedimiento menor a 2 horas a la que puede ocurrir cuando se hacen procedimientos múltiples que duren más de 2 horas. Estas complicaciones, la idea es que puedan ser manejadas de forma temprana para evitar que progresen y puedan llegar a que la complicación sea algo peor. En cirugía plástica, concretamente, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a producir algún tipo de herida. Estas heridas generalmente van a producir una cicatriz que nosotros como cirujanos plásticos buscamos esconderlas en áreas donde no se notan o se ven muy poco. Sin embargo, las cicatrices es algo que siempre va a quedar. Es de una adecuada técnica y unos adecuados cuidados después de la cirugía que esta cicatrización va a ser mejor, y obviamente la cicatrización propia del paciente. Quien tiene una mala cicatrización muy seguramente va a tener una mala cicatriz. Otro tipo de complicaciones puede ser infección. La infección es algo que se controla inicialmente con la técnica quirúrgica adecuada. Lo mismo, un cirujano que siga las reglas de cuidado para que no ocurran infecciones del sitio que se opera, lo mismo que se ha hecho en una institución que tiene todos sus procesos de asepsia y antisepsia bien establecidos, y pues obviamente los cuidados posoperatorios que debe tener el paciente y según le indique su cirujano para que se disminuya la posibilidad de que ocurra una infección. Ya las otras situaciones de complicaciones dependen del tipo de procedimiento que se realice. No son los mismos riesgos cuando se realiza un procedimiento de cirugía plástico-facial a cuando se realiza una cirugía de contorno corporal grande. Lo importante acá es tener en cuenta que sí hay complicaciones, que los riesgos siempre están, pero la idea es que al momento de decidir hacerse un procedimiento se haga una adecuada valoración para ver que el paciente sí es candidato, que los riesgos no son muy grandes y que durante el proceso de la cirugía y después de la cirugía detectemos las complicaciones de forma temprana para que se pueda hacer algo con ellas.